En Apocalipsis, capítulo 3, damos gracias al Señor por poder estar reunidos como iglesia. Añoramos el momento en el que estemos reunidos en el cielo, liberados de todas situaciones de angustia y de oscuridad, como el salmista estaba expresando. Hay momentos en el que vivimos rodeados de tinieblas, pero el salmista empieza diciendo, oh Dios de mi salvación. Y a pesar de todo sufrimiento que nos aflija en esta tierra, como Job declaró, el Señor de gracia, de salvación, permite que en medio de las tinieblas nosotros podamos crecer en el conocimiento de Él. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese era un contexto, un resultado de haber visto la mano del Señor en medio del sufrimiento, de las tinieblas. Y Apocalipsis capítulo 3, Cristo está escribiendo esta carta a la iglesia en Sardis y vimos cómo Él se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y aprendimos que eso se refiere a la plenitud del Espíritu Santo, por medio de la cual Cristo está obrando en su iglesia y también Él tiene bajo su control y bajo su gobierno a los pastores de la iglesia que Él ha puesto para cuidar de ella. Dice el texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a tener una palabra de oración de nuevo. Señor, gracias por este texto, este pasaje, que de nuevo, Señor, tú como la cabeza de la iglesia nos expones a la necesidad de ver cómo debemos examinarnos a la luz de tu palabra, comenzando por el liderazgo, continuando por cada uno de los creyentes y por aquellos que aparentan serlo. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra para convencernos de pecado y para traer santificación a nuestras vidas y traer salvación a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que Cristo conoce de su iglesia. Veamos el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice en esta carta que Cristo conoce de su iglesia? Básicamente, lo que Cristo conoce de su iglesia es algo amplio, porque no solamente lo conoce de su iglesia sobre el liderazgo, sino que lo conoce también sobre algunos dentro de la iglesia que han mantenido sus ropas blancas. Y aquí es donde esta carta se enfatiza. Hay un conocimiento de Cristo sobre su iglesia al completo, como hemos visto en otras cartas, pero hay un contraste. Y el contraste se muestra en un liderazgo, escucha, un liderazgo que no es creyente, frente a creyentes en la iglesia, que viven de manera diferente al liderazgo. Y es tremendo esto. Algunos se ha podido extrañar de decir, ¿cómo puede haber una iglesia con un liderazgo pastoral que no es creyente? Bueno, pues si no considerabas que eso podía suceder, en la iglesia de Sardis lo encontramos. Dice el versículo 1, yo conozco tus obras. Y observa que eso está en singular. Yo conozco tus obras. ¿A quién se refiere? Se refiere al liderazgo de la iglesia. Se refiere al ángel de la iglesia que está en Sardis. Así que si interpretamos adecuadamente este pasaje, este pastor o este liderazgo de esta iglesia es conocido de manera singular por Dios, conoce sus obras y además enfatiza qué tipo de obras o qué tipo de circunstancia o qué tipo de liderazgo es. Y se relaciona sus obras con que tienen nombre de que vives. Así que lo que Cristo conoce del liderazgo son sus obras. Pero a diferencia de otras cartas, Cristo relaciona las obras con la calidad de esas obras. Por ejemplo, lo ves en el versículo 19 del capítulo 2.
Observa el capítulo 2, versículo 19. Dice, yo conozco tus obras. Y ahora dice qué calidad de obras son. Tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. ¿Sí? A diferencia de otras obras, el liderazgo de esta iglesia en Sardis es que sus obras, las obras de ese liderazgo, muestran que él tiene un nombre. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto, míralo. Dice, yo conozco tus obras que tienen nombres de que vives. Lo que Cristo está diciendo es que conozco que por medio de tus obras tú estás revelando o reflejando que eres alguien que vives. Así que las obras de este liderazgo está mostrando o quiere mostrar por medio de sus obras de que él tiene un nombre con una cualidad, y es que vives. Nos debemos preguntar qué significa que él tiene un nombre de que vive. Así que observamos, como hemos visto en los 7 espíritus de Dios, es que tiene un sentido figurado. No es un sentido literal, material, físico, sino que tiene un sentido espiritual. No se refiere a que vive porque tu corazón late, no se está refiriendo a la vida en el que tu cuerpo fluye y tu mente es consciente de lo que sucede a tu alrededor. No está hablando de vida física, sino que él está mostrando que tiene un nombre por el que se le reconoce que es un verdadero creyente. Así que esto de que vive es que eres creyente. Eso es lo que significa eso de que tienes nombre de que vives. Quien te vea, ve en ti obras que pueden caracterizar a un creyente. Pero Cristo trae aquí la realidad. Y la realidad se muestra en lo que dice. Pero, y aquí encontramos este pero. Eso es lo que tú pretendes. Esto es una pretensión. Eso es lo que tú quieres hacer creer a todos. Es más, eso es como te ve la gente. La gente te ve por tus obras una característica de que alguien que es creyente, alguien vivo espiritualmente. Pero Cristo trae este pero. ¿Qué nos muestra el pero? Siempre el pero es un contraste, ¿verdad? Pero contraste entre lo fingido y la realidad. Así que Cristo va a traer la realidad contrastada con la apariencia, con lo que se finge, con lo que este liderazgo finge o con lo que las personas creen de él. Esa no es la verdad. La verdad no es que tú tienes nombre de que vives. Dice el texto, pero estás muerto. Esa palabra, estás muerto, estás, y de un tipo concreto, estás muerto. Esa palabra, estás muerto, esto muestra realidad de estado. Su estado real. No habla de apariencias. Habla de la realidad, de la condición. La realidad es que estás muerto. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que dice el texto es eso. ¿Qué significa esto? Escucha. Cristo confronta a los que pretenden aparentar lo que no son. Cristo confronta a los que pretenden aparentar lo que no son y los confronta por medio de la realidad de que no podrán engañar a Dios. Esa es la confrontación. Los confronta con la realidad de que no podrán engañar a Dios. Conozco tus obras. Puede ser intachable, es posible. Es posible que cumplas con 1 de Timoteo, pero es simplemente una apariencia. Los demás no están viendo la realidad de tu día a día, de tu corazón. Tú estás simulando ser un creyente, pero en realidad no lo eres. Así que lo que Cristo confronta es a aquellos que aparentan lo que no son, mostrándoles que a Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Y tres detalles, 3 verdades que nos muestra este texto sobre lo que significa andar en una apariencia, pero ser confrontado con que a Dios no lo podemos engañar. Primero, es el liderazgo el primero que debe ser confrontado. Es el liderazgo el que primero debe ser confrontado. Como es el líder, así es el pueblo, dice el Antiguo Testamento. En ocasiones el liderazgo está ocupado en traer y confrontar a la congregación, pero en muchas ocasiones perdiendo de vista que la prioridad está en ser confrontado él primero. Y puede suceder, hermano, que una iglesia esté pastoreada por inconversos. Y es cierto que esto lo dice uno con cierto temblor de piernas, porque el liderazgo aquí ha sido confrontado llamándole, como puedes observar en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído
y le dice en el versículo 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Así que el liderazgo, este liderazgo es posible que esté siendo confrontado con el Evangelio para salvación. El liderazgo no está exento de la caída en el pecado, no está exento de perder de vista la importancia de ser confrontado, exhortado en su corazón, en primer lugar, sobre todo. Debemos resaltar que aquí quien está siendo exhortado es el liderazgo. Y Jesús aclara con toda rotundidad que puede haber un liderazgo en una iglesia, un liderazgo no creyente, aunque aparente serlo. Y esto es lo que sucedía con los fariseos. Mira lo que dice Mateo 23. A la luz de los ojos del pueblo de Israel, los fariseos, ¿qué eran? Si había alguien creyente, ¿quién era? Un fariseo. Un fariseo era alguien que aparentaba o mostraba que estaba llevando la palabra de Dios hasta las últimas consecuencias en su vida, ¿sí o no? Pero ¿cuál era la realidad? Dice el versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No es la primera vez que Cristo confronta a aquellos que aparentan ser creyentes, pero no lo son. No lo vemos en Sardis la primera vez. Ya en su ministerio en la tierra, Cristo confrontó a aquellos que eran vistos como verdaderos creyentes, pero simplemente eran sepulcros blanqueados, eran hipócritas. Puede estar sucediendo eso también en nuestros días. Puede estar esto sucediendo en el liderazgo de la iglesia de Dios. ¿Cuántas veces uno tiene que pedir perdón a Dios y seguir clamando por su perdón, por su gracia, confesando los pecados? Y en ocasiones el liderazgo se considera como alguien que está libre de esas luchas, alguien que no sufre con su pecado, no lucha con su pecado, alguien que no lo pasa mal. Pues si el liderazgo puede ser un no creyente, es que el liderazgo debe no olvidarse de que Cristo nos exhorta a nosotros primero. Y la iglesia debe orar por el liderazgo, para que Dios no permita que el liderazgo de la congregación sea un liderazgo aparente, hipócrita. Lo segundo que vemos en este texto, en Apocalipsis capítulo 3, en este versículo 1 de lo que Cristo conoce de su iglesia, es que un engañador puede incluso llegar a aparentar ser un pastor. Es decir, a veces la habilidad de un hipócrita es tan perfeccionado que ya no solamente sabe su naturaleza, sino que es capaz de llegar a aparentar a los demás que puede ser un pastor, pero en realidad ser un lobo. Lo hemos estudiado en estos meses atrás. ¿Qué es un lobo vestido de oveja? Y ahí es donde no podemos negar y olvidarnos hasta dónde puede llegar la perseverancia de los pecadores. Y aprendemos de la perseverancia de los santos, ¿sí o no? Lo hemos estudiado. Dios nos preserva y produce en nosotros una fe firme, creciente, en que hasta el final no dejaremos de creer en Cristo como Señor y Salvador y perseveraremos porque Él nos preserva. Pero a veces, pocas veces, enseñamos la perseverancia del pecador. Y un pecador tiene la habilidad de poder incluso llegar a ser un pastor. Y eso está ahí en el texto. Y Pablo también lo escribió en 1 Timoteo 5, versículo 6. 1 Timoteo 5. Recuerda que vamos a retomar dentro de poco nuestro estudio de 1 Timoteo versículo a versículo. Pero ya sabemos suficiente, o deberíamos de recordar cómo Pablo deja allí a Timoteo, ¿para qué? Para que confronte a aquellos que están en una posición de liderazgo, que están enseñando la falsa doctrina. Y dice, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6, mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Esto es mostrando la realidad espiritual de esa persona que aunque parezca que es creyente, su forma en la que ha dejado de cumplir su promesa anterior, como lo estudiamos en su día, se ha entregado a placeres desenfrenados y aún, aunque está viva físicamente, está muerta espiritualmente. Pero esto es la realidad no de cualquier miembro de la iglesia viuda, sino esto es lo que dice Cristo en Apocalipsis 3.1. También este pastor está muerto, igual que aquel que se confronta en 1 Timoteo. Y 1 Timoteo, los que estaban enseñando
la doctrina extraña, promovían una vida de hipocresía, porque ese liderazgo era un liderazgo no creyente, hipócrita. Así que Timoteo está en la iglesia de Éfeso, en el que han llegado los engañadores hasta la posición de enseñar, de pastorear una iglesia. Así que no te dejes engañar, que ni siquiera ser reconocido como pastor, eso puede librarnos o bajar la guardia de que en cualquier momento este pastor sea una persona no creyente. Y por supuesto vamos a ver más adelante en esta carta aquellas características que van a confirmar el liderazgo o un liderazgo conforme a la voluntad de Dios, de personas que han sido salvadas por gracia. Pero no ignores esto, un engañador puede persistir tanto como ser considerado un pastor. En tercer lugar, pero no se puede falsificar la obra del Espíritu Santo. Esto es lo tercero. No se puede falsificar la obra del Espíritu Santo. Hemos dicho que un engañador puede llegar a ser un pastor de una iglesia, pero tenemos que llegar a esta conclusión. La obra del Espíritu Santo no se puede falsificar. La palabra de Dios nos da las verdades suficientes como para no dejarnos engañar por las apariencias. Es decir, una iglesia que reconoce o que sigue a un liderazgo inconverso, una de dos o una de uno, podríamos decir. O Cristo viene a confrontar a ese liderazgo, pero no le ha afectado a esos creyentes porque siguen teniendo ropa blanca, como estamos viendo en esta carta, o estos creyentes son como los de Colosas, como los de Gálatas, que escucharon un evangelio diferente y se fueron detrás de ese evangelio. Y eran necios espirituales. No tenían el discernimiento ni la sabiduría como para diferenciar la obra que no se puede falsificar del Espíritu Santo. Jesús resalta su descripción de qué forma. En el capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis, ¿cómo se ha identificado Jesús? El que tiene los siete espíritus de Dios. Lo que Cristo aquí está enfatizando es que Él obra por medio del Espíritu Santo en su iglesia. Y si un liderazgo está dando señales de que vive, pero en realidad está muerto, es porque la obra del Espíritu Santo no se puede falsificar. Esa es la forma en la que Cristo está enfatizando en este contexto. Y lo vamos a ver. No puedes falsificar la obra del Espíritu Santo porque tus obras son incompletas. Es lo que ha dicho ahí en el versículo 2. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Se parecen mucho, pero no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no se puede falsificar. Por eso es importante que examinemos cuáles son las obras del Espíritu Santo y lo seguiremos haciendo a lo largo del estudio de estas cartas. Pero lo que debemos resaltar y recordar es que la forma en la que Cristo gobierna en su iglesia es por medio del Espíritu Santo, salvando y santificando. Hemos tenido la visita esta tarde del delegado del distrito, del ayuntamiento, con un compañero también del distrito. Y el hombre, en su desconocimiento, asemeja la iglesia con un club deportivo, ¿verdad? Al principio de nuestra conversación, él mostraba que lo que veía en las preguntas que nos hacía, pues veía que teníamos cosas en común de un club deportivo, en nuestra forma de estar organizados, ni somos modernos, como ha dicho. No, lo que debe caracterizar a la iglesia de Dios es la presencia y la obra del Espíritu. Eso caracteriza a la iglesia de Dios. No se puede sustituir. Y a ojos humanos, este hombre daba obras que lo caracterizaba como alguien que vive. Pero Cristo, que está al control, que el Espíritu Santo está sometido a la autoridad de Cristo, solo por la obra del Espíritu Santo se pueden dar obras, se pueden dar frutos de un creyente. Solo. Y esto nos confronta a todos, porque debemos conocer cuáles son los frutos que debe haber en nuestra vida. Y si no las ves, ora al Señor, arrepiéntete, que Él te salve y que Él produzca esto en tu vida. Y crece en el conocimiento, confronta tu pecado, abandona tu pecado, exalta a Cristo en tu vida, exalta su palabra en tu vida, sométete a su liderazgo, a su señorío, cosas que solamente por medio del Espíritu Santo se puede hacer. Puede aparentarse, pero no en la realidad, porque la obra del Espíritu Santo no se puede sustituir, no se puede simular, no se puede falsificar.
Entonces, 3 cosas que hemos dicho. El liderazgo es el primero que debe ser exhortado. Un engañador puede incluso llegar a ser un pastor reconocido en la iglesia. Por eso debemos de vigilar. Y tercero, ¿qué hemos dicho? La obra del Espíritu Santo no se puede simular o no se puede falsificar. Así que 3 formas de aplicar esto en nuestra vida. Recibe la exhortación personalmente. Aunque los pastores aquí son exhortados, tú recibes esta exhortación personalmente y reconoce continuamente tu necesidad de la gracia salvadora y santificadora. Así que toma esta exhortación, hermano, para ti. Tómala personalmente, que porque aquí se enfatiza hacia el liderazgo, eso no te excluye a ti. Segundo, examina a los pastores y a la iglesia local conforme a la palabra y no conforme a tus deseos, no conforme a tus modas o a las expectativas que deban cumplir. Examina a los pastores y a la iglesia local conforme a la regla de la palabra. A veces se le da nombre de que vive a un pastor, no porque da frutos espirituales, sino porque me cae bien, es amable, es agradable, porque me hace sentir bien, porque nunca me hace sentir mal. Pero no, tú debes examinar a los pastores y a la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Y tercero, recuerda que la obra del Trino Dios es imprescindible para tu vida. La obra del Trino Dios es imprescindible para tu vida, para crecer en santidad, en consuelo, en fortaleza, en esperanza, en gozo. Nada de eso puede venir si no viene del Espíritu Santo, sin la obra del Trino Dios. El Espíritu Santo sometido al Padre y al Hijo. Así que recordemos estas verdades. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por faltar a nuestro examen personal, Señor, por ser guiados por cosas que no vienen de ti, incluso como esto puede llegar a ser una realidad, de ser guiados por las apariencias, hasta para aquellos que se esperan una madurez o para los pastores, Señor, pero ninguno estamos libres de vivir en el engaño. Por eso queremos pedir que sea la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que seamos confrontados todos para no ser llevados por el error de las apariencias, que exaltemos al único Dios verdadero, el Trino Dios, y que esto sea por medio de una iglesia que reconoce la gracia que ha tenido con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.